la grabación. El maestro David, como mencionaba, él se desempeña en el área de estudios sociales llamado en Costa Rica y él es en la especialidad de currículum y prácticas escolares por Flaxo, Argentina. En internet ustedes pueden encontrar artículos que ha publicado el maestro, luego tal vez él nos comparte algunos links allí, algunos sitios donde puedan ver, porque siempre es importante echar una mirada al quehacer de estudios sociales más allá de nuestras fronteras y con mucha más razón pues tener una mirada centroamericana de lo que estamos haciendo en estudios sociales. Así que, estimado David, aquí tenemos a estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales de la UNAM Managua de primer año. Es un grupo pequeño, estamos alrededor de 19, 23 estudiantes, porque es primera vez, le comento esto, es primera vez después de casi 23 años de que se apertura el Ciencias Sociales en turno regular. Anteriormente, hacia el 91, cuando tuvimos, por la situación histórica, el cambio de gobierno, hubo muchas restricciones y entonces tuvo que desaparecer ciencias sociales matutino, vespertino y nocturno. Y solo nos quedamos con ciencias sociales profesionalización, que le llaman acá, que en turno sabatino. Entonces, desde 1960 que se funda la carrera, hasta nuestros días, la carrera de Ciencias Sociales ha estado presente en nuestra Facultad de Educación e Idiomas, funcionando ininterrumpidamente, y ahora tenemos pues la dicha de contar con estudiantes en el turno regular después de ese impasse de 23 años. También he invitado a otros estudiantes de años superiores del sabatino, porque en sabatino sí tenemos los 5 años normalmente, y ahí van a irse agregando. Tenemos hasta el momento un estudiante solamente. Entonces, estimado David, adelante, le damos la bienvenida y queda en cargo de la conferencia. Bueno, muy buenas tardes o noches más bien. Le agradezco muchísimo al profesor Adolfo esta invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes algunas ideas sobre esta relación que quisiera compartirles y quisiera también invitarles. Yo sé que ustedes están en un proceso de formación muy importante, y entonces mi intención ahora no es hacer una conferencia saturada de mucha información teórica o autores. Me gustaría más bien plantearles algunas ideas y que esas ideas, ojalá esas ideas les empujen, ¿verdad?, a buscar distintos caminos o a reforzar los caminos que ya han venido construyendo también. El profesor Adolfo y yo hemos estado trabajando como hormiguitas, diríamos, ¿verdad?, una pequeña investigación. Hace unos meses que el profesor había participado en una charla pequeña que di también dentro de la Red Centroamericana de Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica y Ciudadanía Crítica. Y entonces, bueno, reitero, para mí es un honor esta invitación y estar compartiendo con todos y todas por acá. Yo le comentaba al profesor cuando él me propuso este espacio, la idea de las ciencias sociales como un conglomerado de disciplinas y cada cual con su complejidad epistemológica, metodológica y demás. Entonces yo le propuse que si podía establecer una relación entre ciencias sociales y saber escolar, porque me parece que es muy importante dimensionar dimensionar qué es un saber escolar, qué tiene que ver los elementos escolares acá, cuando a veces decimos algo tan abstracto o tan denso como ciencias sociales, ¿verdad? Es decir, ¿en qué momento la historia, la sociología, la geografía, para hablar de tres elementos que constituyen, o tres disciplinas de referencia que constituyen la enseñanza, bueno, los estudios sociales como asignatura escolar? Tengo entendido que en Nicaragua también se habla de estudios sociales, ¿verdad?, como asignatura escolar, y se divide en su currículo en las diferentes disciplinas.
Disculpen para silenciar esto. Ok. Entonces, normalmente se ha visto que las ciencias sociales, ¿verdad?, alimentan, o más bien, las ciencias en general, naturales y sociales, han alimentado en términos de contenido, en términos de saber, a lo escolar, ¿verdad? Sin embargo, la historiografía de la educación y principalmente la historiografía de las asignaturas escolares han demostrado, no solamente en Europa, sino también en América Latina, que una asignatura como la historia o como la geografía tiene antecedentes muchísimo más remotos de desarrollo que las propias disciplinas. Es decir, en el caso de Colombia, por ejemplo, en el caso de Argentina, primero se desarrolla la asignatura escolar de historia, o sea, la historia escolar, ¿verdad?, como una asignatura que se imparte en primaria principalmente. Lo mismo en Colombia, y posteriormente se desarrolla como una disciplina propiamente dentro de la lógica de ciencias sociales. Entonces, lo que quisiera es como dimensionar un poco qué entender por ciencias sociales, cuáles son esas características sociohistóricas que constituyen esto que llamamos genéricamente ciencias sociales o las disciplinas que la conforman, y cómo establecemos una relación o no con el espacio escolar, el espacio educativo principalmente, que yo creo que eso es lo que nos interesa un poco. Ahí van apareciendo ahí algunos elementos como será la didáctica. Como les digo, no quiero profundizar en algunos elementos, quiero hacer un panorama general, una propuesta, y convidarles algunas ideas, y después abrimos el espacio para que ustedes pues podamos, me hagan alguna pregunta, pero principalmente que podamos conversar, ¿verdad? Tengo entendido, el profesor me había comentado que estaban desarrollando algunos trabajos donde están intentando, ¿verdad?, hacer una mirada desde algún planteamiento o alguna disciplina de las ciencias sociales hacia alguna serie de temáticas, ¿verdad?, pero también con una vinculación de lo escolar. Ahí también podríamos discutir un poquito cómo relacionar un elemento y otro. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí se podía, ¿verdad? Sí, no había ningún problema, aquel día lo hicimos. Listo. Ustedes me indican si se ve. Sí, perfectamente. Perfecto, ok. Bueno, ciencias sociales y saber escolar, ok. Las ciencias sociales puede ser algo un poco complicado definirlo. Yo creo que la forma más fácil de sintetizar qué entender por ciencias sociales es considerar que cuando decimos ciencias sociales estamos hablando de un concepto genérico. ¿Por qué un concepto genérico? Bueno, porque no existe una definición que nos diga que específicamente, ¿verdad?, que nos define cada una de las disciplinas y que todas esas en su definición particular nos remitan a un sentido de ciencias sociales. Entonces es un concepto genérico en tanto nos habla del conjunto de un grupo de disciplinas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, principalmente en Occidente. No quiere decir que los espacios no occidentales no han desarrollado sus propias visiones de mundo, de lo social, de lo político y lo cultural, claro que sí, pero acá también vamos a hacer una delimitación de cuando hablamos ciencias sociales. Es un concepto genérico que nos remite a ese conjunto de disciplinas que han venido construyéndose para intentar comprender lo social o la realidad. Obviamente están condicionadas por las necesidades históricas y sociales y políticas y económicas que han amparado su desarrollo. Hay un texto de Immanuel Wallerstein, que es un historiador muy reconocido. Es un texto de él y otras personas, se llama Abrir las ciencias sociales. Entonces él hace un análisis muy interesante de las ciencias sociales a nivel, digamos, general y occidental. Y hay un texto muy interesante también que salió hace algún tiempo de Claxo, que se puede consultar libremente, sobre el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, por si lo quieren ojear. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de un concepto genérico que nos remite a un conjunto de disciplinas de las cuales tienen cada una un objeto u objetos de estudio particulares, metodologías en algún momento particulares, y por tanto también una construcción epistemológica particular. Cuando hablo de epistemológico me refiero a cómo se produce ese conocimiento desde una disciplina particular. Esta noción que estoy diciendo sobre las ciencias sociales
puede ser una noción un poco tradicional porque en la actualidad ya hay, digamos, se han roto las fronteras entre las disciplinas, ¿verdad? Ya hablamos de interdisciplinario, transdisciplinario, en algunos casos. Pero para marcar un poquito nuestro espacio de comprensión, mencionamos estos elementos de ciencias sociales. Y algo que no podemos dejar de lado es que las ciencias sociales y las disciplinas son construcciones también histórico-sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que están supeditadas a las necesidades de un momento particular, a los espacios de poder también donde se produce cierto conocimiento. Cierto conocimiento también fue, por ejemplo, en la antropología y la sociología fue muy importante para el desarrollo de algunas políticas coloniales que empleaban las grandes potencias en fines del siglo XIX. Entonces, incluso la misma teoría social, que podría ser un derivado del conjunto de los saberes disciplinares de las ciencias sociales, está supeditado a los momentos históricos, ¿no? Entonces, incluso uno podría hacer como una especie de síntesis y decir, bueno, primero, en términos de teoría social, hablaríamos de materialismo, de estructuralismo, de postestructuralismo, ¿verdad? Y eso, que puede ser un poco lineal, nos remite a momentos particulares donde se estaba generando un conocimiento con ciertas características. Okay, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencias sociales? De ese conjunto de disciplinas y una producción de saberes supeditados a comunidades científicas, ¿verdad? Y a unas metodologías y a una noción epistemológica para comprender la realidad de lo social. Sin embargo, las ciencias sociales tienen un recorrido muy particular en Occidente, y podríamos decir que en realidad las ciencias sociales se van a desarrollar propiamente como espacios disciplinares y académicos a finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que había atrás? ¿Cómo se comprendía lo social? Bueno, más o menos desde el siglo XVIII, con el desarrollo de las revoluciones científicas, para utilizar el término de Cuneano, lo social estaba relegado al ámbito de la filosofía, es decir, a la dimensión donde lo social, donde lo humano estaba supeditado a la especulación filosófica principalmente, mientras que el desarrollo de la física, de la matemática, por ejemplo, estaba avanzando a pasos agigantados. Entonces lo que se empieza a buscar de alguna manera es trasladar de los principios de las ciencias naturales hacia la comprensión de las problemáticas de lo humano, de lo social, de lo político. Incluso en algún momento durante el siglo XVIII se hablaba de la física social, ¿verdad? Para referirse a todos esos conjuntos de cambios. Y obviamente un momento particular con la Revolución Francesa empieza una serie de transformaciones profundas de lo político y social en Europa, que invita a replantearse, bueno, cómo comprendemos esto que está sucediendo, ¿ok? Si ya la filosofía especulativa se nos hace tal vez un poco limitante para esto. Ya para el siglo XIX, entonces, aparecen nuevas nociones epistemológicas, como les digo, más cercanas a las ciencias naturales, o al menos intentan acercarse a las ciencias naturales. Evidentemente, el positivismo es una de esas fuerzas renovadoras que a veces, ¿verdad?, se tiende a considerar que el positivismo es malo porque sí. Pero bueno, el positivismo aporta una renovación muy importante para comprender el cambio social a los sujetos, y además aporta el sentido de la metodología y el sentido de lo epistemológico, y permite que esto de lo social, ¿verdad?, salga de la dimensión estrictamente filosófica que se venía construyendo en Occidente. Obviamente, las características de las ciencias sociales, cuando empiezan a denominarse ciencias sociales como tal, y además empiezan a ocupar un lugar dentro de las universidades,
donde básicamente lo que estaban eran las humanidades o el derecho principalmente, pero van a empezar a ocupar poco a poco lugar en las academias, y esto va a significar entonces una legitimación paulatina de ese conocimiento. Es decir, las ciencias sociales ya pasan a ser entonces un conocimiento que poco a poco logra legitimidad política y social. Es decir, un conocimiento que se va a considerar obviamente útil en algún momento. Entonces aquí es ese proceso de traslación. Como les mencionaba, este texto de Immanuel Wallerstein, ellos hablan que el proceso de división de las ciencias sociales como un conjunto de disciplinas tiene que ver con este proceso de especialización, ¿verdad?, que ha empujado el positivismo en todas sus dimensiones. Una de las disciplinas que toma bastante auge es la historia, la economía, la ciencia política, la sociología y obviamente la antropología. Estas disciplinas particularmente empiezan a lograr espacios, nos dice Wallerstein, empiezan a lograr estos espacios académicos, y a través, ¿verdad?, de la construcción de comunidades científicas alrededor de estas disciplinas empieza una validación. Es decir, el conocimiento histórico en clave científica, ¿verdad?, ya no va a ser la historia clásica, ¿verdad?, solamente universalista o civilizatoria, sino que va a ser una historia que intenta aplicar una serie de metodologías de análisis de las fuentes para tratar de escribir el pasado como más o menos sucedió. Y en la ciencia política, pues obviamente, cómo comprender estos fenómenos de cambio, lo que empieza a generar que el tipo de conocimiento que produce cada una de estas disciplinas tenga un valor. Y ya para el siglo XX, entonces, a principios del siglo XX, por lo menos la primera mitad del siglo XX, estas disciplinas permitieron, de alguna u otra manera, permitieron establecer una serie de principios o leyes generales para gobernar el comportamiento humano. Pensemos, por ejemplo, en los trabajos de Emil Durkheim, ¿verdad?, donde se plantea un proceso para comprender cómo se organiza la sociedad, para ver las desviaciones de los sujetos y cómo corregir esas desviaciones. Es decir, no es que es un conocimiento solo que está ahí, ¿verdad?, sino que es un conocimiento que va a permitir de alguna otra forma la toma de decisiones, porque parte de un principio muy positivista, claramente, de establecer leyes generales sobre el comportamiento humano, sobre el cambio social, sobre las interrelaciones o las interacciones sociales y culturales. Además, este contenido de ciencias sociales que intenta homologarse a las ciencias naturales para tener una idea de respaldo científico y que no sea especulación, o como diría Auguste Comte, que no sea solo una reflexión metafísica. Entonces, este principio positivista, donde se deben estudiar los fenómenos que sean observables como casos para que permita esa generalización, ¿verdad? Claramente, la necesidad de segmentar la realidad para poder analizarla. Es imposible analizar toda la sociedad en su conjunto, más con las particularidades que se encuentran. Entonces, la segmentación de la realidad conlleva a la creación de nichos o espacios de especialización que obviamente cada una de las disciplinas va a asumir como un rol fundamental en su quehacer. Y bueno, obviamente el método científico, es decir, ya si no es metafísico, entonces es científico. Tiene que haber un método científico, tiene que haber hipótesis derivadas de la observación, teorías por comprobarse y un importante componente cuantitativo para que podamos establecer puntos generalizados del comportamiento humano. A grandes rasgos, perdón si estoy simplificando algo tan complejo, pero quería que viéramos esta dimensión histórica de las ciencias sociales durante finales del siglo XVIII, siglo XVIII hasta el siglo XX, y el espacio que logran ocupar
¿Por qué? Porque las ciencias sociales, si no las vemos como un producto sociohistórico, estaríamos partiendo del hecho que siempre han existido, naturalizamos los conocimientos que en ellas están y no podríamos ver esos procesos de cambio. Algo similar, algo similar podríamos decir de lo que pasa en la escuela, es decir, el saber escolar. ¿Qué es el saber escolar? O más bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de saber escolar? Y es acá donde está un poquito la trampa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes van a enseñar historia o van a enseñar historia escolar? ¿Habría alguna diferencia entre una y otra? ¿Cuáles serían los elementos que nos permitirían diferenciar la historia profesional, es decir, aquella que producen, que crean, que construyen los historiadores a través de la aplicación de métodos y con base en teorías y demás para interpretar el pasado, y la historia que está en la escuela, la historia que está en los libros de texto, la historia que nosotros mismos enseñamos o vamos a enseñar a nuestros estudiantes? ¿Es igual? ¿Es homologable? ¿Es distinta? ¿Es mejor? ¿Es peor? Es decir, ¿cuáles son esos elementos que permiten distanciarse y acercarse entre un conocimiento y otro? Y acá la noción de saber escolar me parece importante porque nos obliga a pensar que la escuela es un espacio muy específico y que tiene una serie de prácticas, nociones, dimensiones que difícilmente podamos encontrar en otras partes. Entonces, un saber escolar en este caso sería un conocimiento específico y ligado al concepto, bueno, a la cultura escolar, que es un concepto que viene de la historiografía principalmente francesa de la educación. Y el concepto de cultura escolar nos habla de que lo que pasa en la escuela, las interacciones entre docentes, entre el currículo, entre los alumnos, le da una dimensión propia al espacio escolar. Por tanto, el saber escolar tiene características distintas de un saber disciplinario. Dígase historia, dígase sociología, geografía y demás. ¿Okay? ¿Por qué es distinto ese saber? Bueno, es distinto por varias razones, pero también porque se organiza o históricamente se ha organizado a través de asignaturas escolares, ¿verdad? Bueno, los franceses le llaman disciplinas escolares, la parte inglesa un poquito más viene de subjects o asignaturas escolares, ¿verdad? Pero las asignaturas escolares ocupan también un lugar importante en la educación o en el espacio escolar. Y acá otra vez remito al elemento sociohistórico, es decir, las disciplinas escolares aparecen en un momento dado para organizar los procesos de aprendizaje de las personas. Entonces, estas disciplinas o asignaturas escolares ya implican que hay un grupo que toma una serie de decisiones y que dice, bueno, para que los niños y las niñas que van a empezar a cursar la escuela sean buenos ciudadanos, no sé, deben de aprender estos y estos conocimientos. Y esos conocimientos van a estar dentro de un elemento dado que sería una asignatura escolar. Con el desarrollo de los sistemas modernos de educación, o el sistema educativo moderno, el desarrollo, además, la ampliación de los sistemas educativos y la escuela moderna, digamos que de finales del siglo XIX en casi toda América Latina, las asignaturas escolares van a ocupar un lugar central. Es decir, primero porque organizan el tipo de conocimiento que se le quiere transmitir a los niños y a las niñas, ¿verdad? Ya eso implica una selección. Segundo, porque ese conocimiento ese saber escolar que se está incluyendo, que se está metiendo en la escuela previamente seleccionado, lleva un ímpetu no solamente pedagógico, sino también político, ideológico. Es decir, qué se debe saber de la historia, qué se debe saber de las matemáticas, qué se debe saber de la gramática. ¿Ok? Entonces, ya la selección de ese saber escolar o de ese conocimiento que pasa a ser escolar ya está permeado por una serie de decisiones políticas y demás. Entonces,
También las asignaturas escolares permiten organizar el tiempo de los estudiantes, y aquí vemos cómo la escuela en sí mismo empieza a producir una dinámica propia, ¿verdad? La idea de tener tiempos específicos para cada asignatura, el uso de ciertos materiales, ciertas prácticas que se empiezan a derivar de esas mismas asignaturas, como por ejemplo, una cuestión clásica, el uso de mapas en las clases de historia o de geografía, ¿verdad? La relación entre la geografía y el nacionalismo, por ejemplo, es muy importante. Cómo se empieza a promover aprender la geografía del país y al mismo tiempo desarrollar ciertos valores nacionalistas a través de la comprensión del espacio territorial. Entonces, estos saberes escolares se van a organizar dentro de estas asignaturas y son principalmente una producción para la escuela y de la escuela. Por tanto, su naturaleza epistemológica, es decir, de ese saber escolar, va a ser siempre distinto a las disciplinas de referencia. Es decir, el saber histórico, por ejemplo, disciplinario, que producen los historiadores, es muy diferente la forma en la que se construye a la forma en la que desde la escuela, desde el aula, se construyen nociones de historia. ¿Ok? Entonces, es epistemológicamente distinto porque su espacio de desarrollo tiene otras características. ¿Ok? Un ejemplo de esto podría ser cuando se hacen investigaciones para comprender, digamos, con estudiantes, las ideas que ellos tienen sobre el tiempo histórico o sobre algún acontecimiento histórico particular. Vamos a encontrar que los chicos tienen una serie de narrativas que tal vez no remiten al conocimiento histórico, y ahí diríamos, bueno, están equivocados, no saben nada de historia, pero tal vez esa narrativa que ellos manejan sobre un acontecimiento histórico les permite interpretar su mundo. Entonces, es una forma distinta de comprender y de construir, por ejemplo, las nociones de historia, las nociones de geografía, las nociones de la política y lo político. Por tanto, para resumir esta parte, ese saber escolar no podríamos homologarlo al saber disciplinar de las ciencias sociales porque son espacios distintos donde se desarrolla, donde se reproduce, donde se construye. Y es aquí donde entonces empezamos a ver que hay un distanciamiento, por un lado, con respecto a las ciencias sociales, ¿verdad? Como campos de conocimiento que de alguna otra forma nutren lo escolar, un distanciamiento que nos señala que la escuela produce también sus propias dimensiones. Esto no quiere decir, por ejemplo, que nosotros vamos a entender que se excluye totalmente, es decir, la historia escolar no excluye ni puede excluir a la historia profesional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo relacionamos a las ciencias sociales, ese conjunto de saberes disciplinarios, con este otro conjunto de saberes propiamente escolares, que no son iguales, que tienen distintas dimensiones y que además están siendo, vienen filtrados por decisiones políticas, ideológicas en el proceso de selección de qué saber debe llegar a la escuela? Bueno, hay varios caminos. Yo quise sintetizarlo en cuatro puntos, podrían ser más. También los caminos que voy a mencionar acá, que permiten establecer ciertas o comprender las relaciones entre el saber disciplinar y los saberes escolares, no quiere decir que son excluyentes. Es decir, cuando hablamos de transposición didáctica, no quiere decir que toda posición desde la transposición didáctica excluye el cognitivismo. Más bien, pueden haber mezclas, pueden haber paralelismos, pueden haber usos de una y otra perspectiva. Dentro de la didáctica de las ciencias sociales, si se quiere, y la didáctica de la historia, hay diferentes visiones que podríamos comprender como la transposición didáctica, que es un concepto en realidad que viene de este autor Chevallard, quien hace un análisis de la asignatura de las matemáticas en Francia, y la transposición didáctica, bueno, Chevallard lo plantea como una crítica, donde dice que la escuela es un espacio de reproducción muy propio de las visiones de los 60, 70 sobre la escuela como un espacio de reproducción ideológica, ¿verdad? Entonces la transposición didáctica lo que nos habla un poquito es que hay un saber disciplinar,
pongamos el ejemplo de la historia, y que la historia entonces, de alguna otra forma, la historia profesional que se construye, ¿verdad? Que construyen los profesionales, como he dicho, de alguna otra forma se resume, se acomoda y se pasa a la escuela. Entonces, ese conocimiento disciplinar puro pasa a la escuela como un conocimiento disciplinar vulgarizado, ¿verdad? Es lo que nos dice Chevalar en su crítica. Claro, este concepto de transposición didáctica ha venido cambiando y más bien también ha permitido renovar algunas ideas. Entonces, ahora hay una visión, digamos, que no necesariamente es crítica, sino que lo que dice es que la transposición didáctica es la forma en la que hacemos de un saber disciplinar un saber escolar, es decir, lo convertimos en un objeto enseñable. ¿Ok? Si no me equivoco, creo que el profesor Adolfo tiene un ensayo muy interesante de transposición didáctica y que es bastante claro al respecto. Si no lo han leído, pues yo lo recomiendo. Y creo que es tuyo, ¿verdad, Adolfo? Ese ensayo. Sí, sí, exactamente, que habla sobre ese mismo debate que existe alrededor de los conocimientos, los saberes disciplinares, los saberes pedagógicos. Claro, entonces acá eso que estás mencionando vos es central, es decir, incluso por eso la crítica de Chevalar, ¿verdad? Que lo que produce, por ejemplo, el caso que él analiza, que es la matemática, el conocimiento matemático puro, al pasar a la escuela se convierte en un conocimiento vulgar, menor, porque empieza a verse contaminado por las cuestiones pedagógicas propiamente. Pues bueno, como les digo, este otro concepto que en este ensayo el profesor Adolfo lo maneja muy bien en esta otra dimensión de la transposición didáctica, que es cómo convertimos el saber disciplinar en un saber escolar, algo que se pueda enseñar y que además tenga un impacto importante. Dentro de esta visión de la transposición didáctica pueden haber muchas dimensiones. Vamos a encontrar una posición dentro de la didáctica de las ciencias sociales y de la historia que podríamos denominar disciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Dos representantes acá, por mencionar a unos, Peter Seixas en Canadá y Joan Pallés, que es una figura muy importante en España, pero principalmente en América Latina, promovió muchísimo los procesos de investigación en la didáctica de las ciencias sociales. Pero estos dos autores entonces, para el caso de la historia, toman los elementos disciplinarios para construir el relato histórico, como podrían ser las herramientas metodológicas, y de la cual van a derivar una serie de conceptos. Peter Seixas tiene una propuesta de 6 conceptos para el aprendizaje de la historia o para desarrollar el pensamiento histórico. Entonces, ¿qué quiere decir este enfoque disciplinar desde la transposición didáctica? Que vamos a convertir la historia, vamos a tomar los elementos históricos y los vamos a convertir en elementos que se puedan aprender, ¿verdad? Que podamos aprender a hacer una especie de historia, pero dentro de las características escolarizadas. Aquí se me olvidó este autor también muy famoso dentro de esta dimensión, que sería Peter Lee y Ashby, quienes eventualmente van a proponer hasta una diferencia entre los conceptos de primer orden y de segundo orden, ¿verdad? Los conceptos de primer orden, si no me equivoco, porque a veces me confundo, son todos aquellos contenidos históricos, fechas, personajes, relatos, y creo que los de segundo orden son los conocimientos, conceptos, por ejemplo, tiempo, cambio, causa, contextualización y demás. Entonces, este enfoque disciplinar lo que hace es que toma los elementos de la disciplina histórica y los convierte en algo que se deba enseñar o que se pueden enseñar, como sería comprender los conceptos de causa, cambio histórico, contextualización, y eso permitirá a los estudiantes, obviamente, adentrarse al mundo de la comprensión histórica. Otra posición que tiene mucho auge y que ha venido respaldada además desde la década de los 80 y ha tomado mucha fuerza. Si nosotros vemos un análisis de la construcción de los currículos en América Latina,
nos vamos a encontrar la presencia del constructivismo de base cognitivista, ¿verdad? Y este cognitivismo lo que le preocupa, más que el conocimiento o el saber disciplinar, le preocupa más las habilidades o el desarrollo de estructuras o habilidades cognitivas, ¿verdad? Que derivarían del estudio, por ejemplo, de la historia, de la geografía, de lo político. Y acá hay dos autores muy famosos también, que podríamos ubicarlos ahí, como Mario Carretero y Sam Weinberg, donde el mismo Sam Weinberg habla de que el pensamiento histórico, pensar históricamente, no es algo intuitivo, sino que debe ser algo que se debe enseñar sistemáticamente, ¿verdad? Porque enseñarlo sistemáticamente permitiría entonces el desarrollo de habilidades superiores cognitivas. El cognitivismo, entonces, a veces las críticas que se le han hecho en algunos casos es que no le interesa tanto el conocimiento histórico o disciplinar, sino más bien el empleo del conocimiento histórico como un vehículo para el desarrollo de ciertas habilidades, y que esas habilidades además tienden a ser universalistas, es decir, todos tenemos y podemos desarrollar esas habilidades independientemente del espacio cultural, histórico en el que nos ubiquemos. Otra tendencia, pero esta tendencia tal vez pues, tiene sus variaciones, la tendencia sociocultural, que es una tendencia que viene de la psicología cognitiva además, que hay un salto a través de este gran psicólogo investigador, Jerome Bruner, donde Bruner se percata, ¿verdad?, que no todo puede estar, no todo el desarrollo de las estructuras cognitivas puede ser tan universalizado, sino que depende del lugar, del momento, de las condiciones materiales del sujeto. Obviamente acá Bruner va a retomar los principios de Vygotsky, ¿verdad?, para entender esto. Entonces, las disciplinas acá no es tanto que enseñemos la historia, porque todos podemos desarrollar una comprensión histórica en términos disciplinarios, o porque las habilidades del pensamiento histórico nos permiten a nosotros mejorar nuestras capacidades cognitivas, sino que también, desde la perspectiva sociocultural, hay condicionantes, hay formas de entender el tiempo, hay formas de entender el cambio social que va a estar sujeto a situaciones particulares de las comunidades, situaciones religiosas, étnicas y demás que podrían considerarse. Y por otro lado, bueno, una visión crítica, o diríamos crítico-dialéctica o dialéctico, que ya obviamente el conocimiento acá tiene una connotación de construcción de poder, y por tanto ese conocimiento hay que verlo con cierto cuidado, ese conocimiento disciplinar y ese conocimiento escolar, y que ese conocimiento permita al sujeto posicionarse dentro de, como diría Paulo Freire, dentro del mundo y con el mundo, en el sentido de que ese conocimiento no solamente sea un desarrollo de una habilidad, ¿verdad?, sin relación con su espacio vital, con la forma en la que se desarrollan las situaciones de vida de las personas. Entonces, la dimensión crítico-dialéctica podría entenderse entonces también como un posicionamiento desde el espacio material del sujeto que está aprendiendo, sino también una visión donde ese conocimiento disciplinar o escolar se va a tamizar por el filtro de que es un saber y que todo saber no es neutral. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos relacionamos otra vez entre las ciencias sociales o los saberes disciplinarios de las ciencias sociales y lo escolar, las asignaturas escolares? Bueno, pueden ser distintos caminos, ¿ok? Que son esos que breve y muy apretadamente mencioné. Entonces acá les dejo algunas ideas, más que todo preguntas. Bueno, yo puse acá que enseñamos en estudios sociales, podría ser que enseñamos en ciencias sociales, ¿verdad? Y para aclarar por aquello, cuando digo estudios sociales como asignatura escolar, es lo mismo que decir la enseñanza de las ciencias sociales, ¿ok? Bueno, ¿qué enseñamos? Enseñamos contenidos disciplinares, historias, datos, personajes, no sé. O enseñamos habilidades específicas, derivadas
de las disciplinas de referencia. Por ejemplo, el manejo del tiempo histórico, la comprensión de fuentes históricas, la ubicación geográfica, no sé, ciertos elementos. ¿Qué estamos enseñando entonces? O por el contrario, nos interesa que desde la enseñanza de la asignatura de ciencias sociales pueda haber un desarrollo de subjetividades que le permitan al estudiante comprender su entorno y su inserción en él. ¿Ok? Y finalmente les dejo esta pregunta para simplificar en la historia propiamente. ¿Enseñamos a aprender historia o a aprender de la historia? Es decir, enseñamos para aprender a hacer una historia o hacer la historia en términos como la harían los historiadores, o a que aprendan una serie de datos, fechas y demás cosas, o que la historia que vamos a estudiar nos permita comprender o aprender cómo nosotros o cómo la humanidad se ha relacionado entre sí y con sus espacios vitales. Bueno, esa es, digamos, mi intervención. No quería ir más allá, ¿verdad? Y más bien para aprovechar el espacio para compartir pensamientos, ideas. Bueno, maestro David, muchas gracias por esa presentación bastante amplia de lo que son los saberes escolares y el lugar que ocupan los estudios sociales en medio de esa disputa, ¿no? Que qué bonito esa parte histórica en donde surgen las ciencias sociales, en un campo de disputa entre las ciencias naturales por una parte, y bueno, todo así la manera en cómo se va gestando el conocimiento social. Agradecemos la presentación y bueno, damos espacio a los muchachos para que puedan compartir preguntas. Los invito a que abramos cámara todos para que, como dijeron la otra vez, David, esa palabra la aprendí en la conferencia precisamente en donde te conocí, para que humanicemos el asunto. Así que por más humanización, abramos cámara ahí para que nos conozcamos unos a otros. Y bueno, hay espacio para preguntas. Le damos la palabra a Andrei Rosales. Andrei Rosales es, nosotros le decimos el tico aquí, es estudiante de la carrera de primer año, es el único tico que está con nosotros. Entonces, tico, adelante. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Ok, adelante. fíjate que realmente, bueno, profe Adolfo, muchas gracias por este espacio que ha compartido con nosotros, en conjunto con lo que es también el profe David González. Es un gusto para mí estar con dos personas que han adquirido, pues, en el transcurso del tiempo este conocimiento y que hoy en día pues, lo comparten con cada uno de nosotros, los cuales estamos pues en un proceso de formación, de capacitación, para poder marcar la diferencia en lo que es el área de la educación, en el área del conocimiento. Entonces, yo respecto al punto, los puntos que trató pues el profesor, me ha parecido muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de ciencias sociales, sabemos de que es una disciplina que surgió, a como él pues nos compartía, fue prácticamente a mediados del siglo XIX, donde surgió a través de grandes aportaciones como lo que fue Augusto Comte, que inclusive hoy es considerado como el padre de lo que es la sociología moderna. Y podemos ver de que en sí esto ha permitido entender de que las ciencias sociales ha surgido o ha tenido, mejor dicho, un gran avance, un gran cambio, porque la sociedad ha ido cambiando. Realmente la sociedad cada vez es más compleja y de eso se trata las ciencias sociales, de estudiar el comportamiento de la sociedad, viéndolo, por ejemplo, desde la disciplina, lo que es la sociología, ha tenido grandes cambios en el área pues, de la economía, en el área pues de lo que es la tecnología, producto de lo que es las revoluciones que pues vivimos en lo que es respecto a la historia. Y podemos decir de que de ahí surgieron grandes ideas como lo que es el positivismo, que han dado, por ejemplo, lo que es el adoptar
dentro de las ciencias sociales, ese mismo sistema o ese mismo método que se habían brindado a través de lo que era las ciencias naturales. O sea, Augusto Comte tomó ese método que en las ciencias naturales se daban para poder darle como una fuerza o un peso de desarrollo y de formación a lo que era, pues en este caso, las ciencias sociales. Podemos ver también de que prácticamente el positivismo desde el punto de vista metodológico lo podemos resumir en 3 principios. Uno, el monismo metodológico, que prácticamente habla acerca de lo que es la creencia en un método único para todas las carreras o todas las ciencias. Está la aplicación del método de las ciencias naturales basado en las matemáticas, que fue un punto muy importante que el profesor tocó, y lo que es la búsqueda de leyes y explicaciones casuales como objetivos centrales de cualquier ciencia. Entonces, son puntos que si lo vemos desde lo que es la formación de la historia y lo que le ha dado ese peso a las ciencias sociales, es lo que nos permite hoy en día poder entender de que las ciencias sociales han surgido de lo que es, por ejemplo, las ciencias naturales, y en conjunto con las demás disciplinas y las demás ramas es donde hemos podido ver cómo se ha dado ese enriquecimiento a lo que es, pues, dicho proceso de aprendizaje. Dice que en el punto del saber escolar, profe, es prácticamente lo que estamos viendo ahorita en lo que es el curso internacional de Claxo. Dice que el saber escolar en la disciplina sobre el uso de los espacios públicos históricos es muy importante. Realmente todo docente tiene que hacer uso, incluso todo estudiante tiene que hacer uso de los espacios públicos para poder tener conocimiento de la historia tanto nacional e inclusive muchas veces parte de lo que es la historia, en este caso pues internacional. Esto porque si hablamos de Costa Rica, podemos hablar, por ejemplo, lo que es el Museo de los Niños. Es un lugar histórico que pues muchos centros educativos de allá visitan para tener un amplio conocimiento de distintos temas que pues ahí podemos aprenderlo. Hablamos de lo que es el Teatro Nacional, hablamos de lo que es, por ejemplo, inclusive el Parque Marino, ahí en Punta Arenas. Y en el área de Nicaragua, pues podemos destacar el monumento al Huehuense, el monumento de los héroes de la colina 110, lo que es el busto de Rubén Darío, el mural de luchas populares del auditorio Fernando Gordillo, entre otros. Realmente es muy importante este tema porque son cosas que debemos de saber. Las ciencias sociales día con día nos aportan cosas nuevas, cosas interesantes, que si nosotros nos metemos de lleno y nos interesamos en esta área, en esta rama, pues vamos a aprender demasiado, vamos a aprender bastante y es muy bonito realmente, como le digo, pues es sacarle el máximo provecho a lo que es esta oportunidad que se nos da y pues como les comentaba, la historia de lo que es la fundación, a como lo que es el saber escolar en la disciplina, es muy importante realmente para que podamos nosotros aprovechar estos lugares y adquirir un mejor conocimiento respecto a todo esto. Entonces, más que todo no era una pregunta, más que todo era como una aportación a estos puntos que tanto el profesor Adolfo Díaz ha compartido conmigo, como pues en este caso ahora con usted, profe David, permiten poder enriquecer y dar un repaso, un breve repaso a lo que son estos puntos pues importantes y fundamentales en las ciencias sociales. Entonces, pues muchas gracias por el momento. Muchas gracias, Tico, por compartir. Si hay alguien más que quiera hacer un comentario. Tal vez mientras se animan, ahora, bueno, André, un gusto, muy importante lo que mencionas. Vos decías algo ahorita al final sobre la cuestión de los usos públicos y los espacios públicos. Esa es una discusión también, ¿verdad? A ver, ese es un posicionamiento también de cómo comprender el saber escolar. Hablemos de la historia. Que es distinto, ¿verdad? Cuando yo digo que la historia escolar es un uso público, eso es una posición del profesor mexicano Sebastián Pla, por ejemplo, ¿verdad? Sebastián Pla se refiere a eso y él estaría, digamos, dentro de la visión más sociocultural para entender la historia. Y eso implica entonces
que si la historia escolar es parte de los usos públicos que hacemos, hay que acercarnos con cierto cuidado, ¿verdad?, a cómo los estudiantes comprenden ciertas narrativas. Yo le comentaba en algún momento a Adolfo que sería interesantísimo, bueno, y vos que sos, ¿verdad?, que estás en los dos lados, Andrei, es muy interesante porque, por ejemplo, cómo nuestros estudiantes podrían comprender, podrían hablarnos de no sé, en Costa Rica es la campaña del 56-57, ¿verdad?, la guerra contra los filibusteros. En Nicaragua es la guerra nacional. Es decir, ¿qué tipo de narrativas tendríamos nosotros de ambos lados del río? O sea, eso sería interesantísimo. Ahora, desde el punto de vista de Sebastián Pla, como la historia escolar, como un uso público, un uso político, eso va a tener implicaciones distintas. Habría que ver cuáles son los referentes de los estudiantes para, por ejemplo, crear sus propias narrativas para explicarnos esa guerra contra los filibusteros, ¿verdad? ¿Refiere solo a elementos nacionalistas o refiere también a elementos antiimperialistas, ¿verdad? Será muy interesante. Yo me atrevería incluso a decir que hay un elemento fuerte del antiimperialismo más del lado de Nicaragua que de este otro lado, ¿verdad? Por las mismas condiciones históricas de ambos países o desarrollo de las situaciones. Eso si nos quedamos con la posición de Sebastián Pla, ¿verdad? Ahora, una posición, tal vez la posición más disciplinar o más cognitiva diría, bueno, los estudiantes tienen las narrativas de los estudiantes sobre ese acontecimiento histórico es equivocada, porque se aleja mucho del conocimiento histórico real o el conocimiento disciplinario, ¿verdad? Entonces ahí la solución desde esa posición disciplinar sería, bueno, tratemos de corregir con los estudiantes o corregimos el contenido para que ellos lo aprendan mejor o les enseñamos a que aprendan a interpretar las fuentes y entonces puedan construir una narrativa más cercana al conocimiento histórico. Lo interesante acá es que el saber escolar, como que les quería plantear, es que puede tener muchas dimensiones, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que tomar en consideración que los estudiantes no son ni probablemente tampoco vayan a ser historiadores, ni sociólogos, ni politólogos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la finalidad de ese conocimiento disciplinar en función del desarrollo de estas personas, ¿verdad?, en la escuela? Entonces son posiciones muy interesantes que no digo que una sea mejor que la otra, eso les tocará decirlo a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál posición sería la que más ustedes consideren que sea adecuada para enseñar historia desde cierta perspectiva? Muchas gracias. Bueno, más preguntas, comentarios adicionales que quieran hacer. Disculpe nuevamente, profe. Sí, adelante. Es que realmente es muy interesante. Realmente yo cuando pues platico de ciencias sociales y tengo la oportunidad de aprender, pues me gusta ser muy, muy curioso, muy preguntón y todo. Pero sí, en este caso, referente a lo que dice el profe, podemos decir de que entran los dos grandes paradigmas que las ciencias sociales se enfrentan. ¿Y cuáles son esos dos grandes paradigmas? Por ejemplo, está lo que es la comprensión versus la explicación. O sea, el comprender y el explicar los eventos sociales que surgen a través de la misma. Entonces, sí, como se dice, las ciencias sociales, depende del punto de vista o del área en que la veamos, pueden tener un tipo de pensar o análisis totalmente distinto. Y sí le comprendo al profe lo que está diciendo ahorita, y realmente ahí hablaba sobre el desarrollo de muchas de las disciplinas, de las áreas, como lo que era, por ejemplo, en este caso podemos destacar la antropología también, que fue una que surgió. Hablamos de que prácticamente fue a principios del siglo XX que pues surgió como disciplina la misma. Entonces, vemos de que tanto la ciencia naturaleza como lo que son sus disciplinas han ido surgiendo con las grandes aportaciones de los grandes filósofos. En este caso, pues como le mencioné, está Comte, está Durkheim, está Weber, o sea, hay varios que han dado pues esos aportes, esos avances y han permitido de que las ciencias sociales vaya teniendo una estabilidad e inclusive vaya tomando un interés en el estudio del mismo, porque no solo se basa en estudiar a la sociedad como solamente un individuo, sino en todo su ámbito, en lo que es el área
social, político, económico, en el área histórico. Entonces, vemos la importancia que cada una de estas disciplinas dan a lo que es el fortalecimiento y lo que es inclusive la base a este pensar que cada uno de nosotros hemos ido adquiriendo conforme vamos induciéndonos o sumergiéndonos en el estudio de las ciencias sociales. Entonces, eh, pues son puntos muy importantes. Como le digo, aquí entran los dos grandes paradigmas, que es comprensión versus explicación. Muy bien. Preguntas, comentarios que tengan los muchachos de la carrera. David, levanta la mano. Adelante, David. Buenas noches a todos, maestros y compañeros. Espero se me escuche, la verdad. Sí, se lo me escuchamos escucha, bien. maestro. Adelante. Ok, un comentario que quería hacer es que me parece fascinante la explicación que nos ha dado el docente, porque con esto se logra contextualizar un poco más lo que viene siendo las ciencias sociales. Ya no simplemente lo tenemos como un concepto plano sobre, como dice el Tico, el estudio de la sociedad, sino que ahora se puede observar que entra en algo bastante personal con el individuo, desde aspectos históricos y filosóficos más que nada. Eso es lo que me interesa. Y un comentario que yo quería hacer era sobre lo que menciona el profe en su presentación, que o estudiamos sobre la historia o aprendemos de la historia. Yo en lo personal pienso que más bien aprendemos de la historia, ya que uno más que nada se centra en todos los errores que se cometieron en el pasado, y al ver cómo una sociedad ha evolucionado a través de siglos y épocas, nos deja un mensaje que pensar en, por ejemplo, cómo seguir haciendo que estas ciencias sociales se desarrollen más. Y pues en lo personal eso es todo lo que tengo que comentar y me ha encantado la presentación. Muchas gracias, David. ¿Algún comentario más? Damos la participación a otro para que luego el maestro comente. Comentarios, preguntas. No sé si desea comentar, maestro David. Mientras se anima alguien más. Sí, no, bueno, muchísimas gracias al tocayo y otra vez al compañero Andrei. Sí, a ver, yo lanzo esa pregunta para motivar, ¿verdad? A que ustedes piensen que, bueno, que hay varios caminos que se pueden tomar. Lo importante es que ese camino que elijamos sea desde la transposición didáctica, desde una perspectiva más disciplinar, desde el constructivismo o desde otras posiciones, como la que mencionaba el compañero Andrei, poco más desde lo sociocultural. No importa el camino que intentemos tomar, lo importante es cómo construimos ese camino, ¿verdad? Y esto es lo que además le da el peso a la dimensión pedagógica, que es algo que no mencioné. Es decir, lo pedagógico y lo didáctico no son solamente, o no deberíamos verlas nosotros como elementos instrumentales. Es decir, cómo convierto la historia en algo escolar a través de una metodología didáctica. Yo creo que es más complejo que eso. Entonces, la parte interesante acá es que el camino que elijamos tiene que tener además una dimensión epistemológica, si se quiere, científica, clara, porque la didáctica y la pedagogía no son solamente elementos discursivos ni metodológicos, es más que eso, ¿verdad? Es decir, es sentarse a reflexionar de cómo vamos a construir una posibilidad de aprendizaje con nuestros estudiantes. Esa sería el verdadero sentido de lo didáctico, ¿verdad? Construir estos elementos. Muy bien. Otro comentario, pregunta, muchachos y muchachas, que tengamos que hacer sobre la presentación que nos ha hecho el maestro David. Dame un segundito, Adolfo, perdón. Sí, no hay problema. Pregunta, muchachos,
Stephanie, Pedro, Marlin, Lady, Kevin, Haylin, Francisca, Eileen, Diego, Rosa. Aquí está levantando la mano a Ana Rey. Ok, ya le doy la palabra mientras viene el maestro. Listo, perdón. Ok, tenemos una mano levantada. Adelante. Buenas noches, estimados estudiantes, maestro expositor, maestro Adolfo. Muy interesante, agradecida por la invitación, y a mí me llama mucho la atención cuál sería el rol de los estudiantes de ciencias sociales en esa dimensión pedagógica, en esas prácticas. ¿Qué habilidades deberíamos estar enfocados en la enseñanza de nuestros estudiantes de ciencias sociales? Y más en este grupo, que es un grupo incipiente, que está en el camino analizando, ¿verdad?, todos los ámbitos de comportamiento humano, en todos los ámbitos social, económico, cultural, político. Y me gustaría que el maestro nos comentara, pues, cómo sería hoy en día el rol del estudiante y esas habilidades, esas prácticas pedagógicas que tenemos que desarrollar en conjunto, pues, llevar a nuestros estudiantes al campo de acción con ese enfoque epistemológico. Esa sería mi intervención. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, maestra. Ella es maestra Ana Francis, que ya los muchachos han tenido la oportunidad de compartir con ella. Y bueno, Diego, adelante, Diego. Adelante, Diego, lo escuchamos. Creo que tienes el micrófono. Activar el micrófono. Oye, Ahora Diego, sí. está silenciado. A ver, Ahora Diego. sí me escuchan. Ahora sí lo escuchamos, adelante. Bueno. Bueno, mi pregunta es que ¿cómo podemos mejorar en clase más con nuestra carrera de las ciencias sociales? ¿Qué método podemos utilizar para que los estudiantes comprendan mejor en la hora clase? Ok, si querés que intervenga, Adolfo. Sí, adelante, maestro. Ok, bueno, voy a responder a la compañera anterior. Un gusto. Ana era, sí. Sí, así es, Ana Francis. Ok, mucho gusto. Bueno, como les digo, esto no es que hay una receta mágica, ¿verdad? Y qué es lo que debería aprender el estudiante o cómo debería aprender. Bueno, eso depende de muchos elementos, ¿verdad? Vayámonos a un caso muy particular, muy específico. El modelo de pensamiento histórico, por ejemplo. O sea, hay un modelo de pensamiento histórico desde la didáctica de la historia que dice que nuestras lecciones de historia deberíamos organizarlas en función de que los estudiantes desarrollen el pensamiento histórico. Ahora, ¿qué sería entonces el pensamiento histórico? Bueno, otros hablan de razonamiento histórico. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, que entonces yo vea cuáles son los elementos de ese pensamiento histórico, de ese modelo, digamos el modelo de Peter Seixas, este canadiense, que él dice que hay 6 grandes conceptos. No solamente es el significado, el concepto que se aprende, sino más bien de que esos conceptos refieren a un método, una forma de abordar la comprensión histórica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Peter Seixas dice, bueno, un concepto para aprender con los estudiantes sería el de interpretación de textos o interpretación de fuentes, ¿verdad? Entonces ya eso implica que yo voy a diseñar una de mis clases o varias de mis clases a trabajar con los estudiantes el cómo interpretar fuentes históricas o cómo ver perspectivas históricas de un mismo hecho histórico, ¿verdad?
Vuelvo al ejemplo de la campaña 56-57 en Costa Rica o la Guerra Nacional en Nicaragua, donde podríamos ver un mismo acontecimiento desde diferentes ámbitos. Entonces, una forma sería aferrarnos o irnos o buscar un modelo ya didáctico específico, que tiene características específicas, que tiene un respaldo epistemológico, como sería el modelo del pensamiento histórico de Peter Seixas, y entonces sobre ese modelo nosotros diseñaríamos nuestras intervenciones didácticas, ¿ok? Eso por poner un ejemplo muy general. Creo que de alguna otra forma lleva o intentaría responder a la segunda consulta que hizo el compañero Diego. ¿Cómo hacerlo efectivamente? Yo creo que es lo que me estás preguntando, ¿verdad? Es decir, ¿cómo lo hacemos más efectivo? ¿Cómo hacemos que el aprendizaje sea más efectivo? Bueno, eso depende de muchos elementos, ¿verdad? Yo no conozco bien el contexto escolar en Nicaragua. Por ejemplo, en Costa Rica hay un docente de secundaria de un colegio, puede tener desde 200 a 400 alumnos, ¿verdad? O sea, es una cosa gigantesca, enorme. Entonces, a veces también hay que tomar en consideración las limitaciones propias del contexto escolar. Ahora, ¿qué es más efectivo y qué no? Bueno, depende de qué tanto comprenda yo la perspectiva teórica o la perspectiva pedagógica que yo quiera implementar en la clase, ¿verdad? Es decir, si yo voy a hacer actividades que son lúdicas, o sea, que son activas por hacerlas, porque los estudiantes se sientan bien, pero que esas actividades no van a permitir que el estudiante tenga o conlleva un razonamiento de tipo, digamos, histórico o político, entonces probablemente los estudiantes se van a sentir muy bien y les va a gustar la clase, pero cuando los ponemos a analizar un texto y les preguntamos que por qué de un mismo acontecimiento histórico hay diferentes perspectivas, tal vez no nos sepa responder, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la forma más efectiva? No sabría decírtela, pero lo que yo creo que es más efectivo es que nosotros como docentes o futuros docentes podamos construir nuestras propuestas de intervención de clase, o sea, nuestro plan didáctico, teniendo un objetivo claro de qué es lo que queremos desarrollar, cómo lo queremos desarrollar, cuáles son los materiales más adecuados, me refiero a materiales didácticos más adecuados, y cuál es la finalidad de esa actividad, ¿verdad? Si yo lo quiero hacer, insisto, desde un posicionamiento como sería el pensamiento histórico, ¿verdad? Tendría que manejarlo bien. O si yo lo quisiera hacer desde un posicionamiento un poco más cognitivista, no sé, Mario Carretero, también tendría que conocerlo bien. Entonces, aquí la didáctica entonces no es solo el aplicar ciertos métodos, ciertas actividades. La didáctica acá sería la forma en la que yo convierto algo muy abstracto, ¿verdad? Muy abstracto, y lo hago o lo convierto en algo que se pueda enseñar y que además tenga un resultado de aprendizaje en el fondo. Entonces, no sería cuál es lo más adecuado, sino más bien cómo es la mejor forma de diseñar mi clase, ¿verdad? ¿Qué elementos necesito? Bueno, necesito un buen respaldo, una comprensión. Si estoy, digamos, con la historia, bueno, cómo enseñar historia, cómo comprender la historia. No todos los chicos tal vez tengan una noción del tiempo como la tiene el profesor. El profesor obviamente pasó por un proceso de formación y demás. El chico tal vez tenga una noción de historia o de la temporalidad histórica totalmente distinta. A mí me ha pasado, yo he tenido estudiantes que me dicen algo muy cotidiano, suena una canción o algo así y alguien dice, uy, qué canción más vieja. O sea, para un chico de 14, 15 años, hace 2 años es viejísimo, ¿verdad? Y para mí, obviamente, eso no es viejísimo, eso es relativamente reciente. Entonces, ven, eso que es muy, muy cotidiano, forma parte de las maneras en que los estudiantes comprenden el tiempo. A eso me refería con que lo que pasa en la escuela no necesariamente podría ser homologable a los conocimientos disciplinares, ¿verdad? O sea, que tenemos que tomar en consideración que los estudiantes tienen otros ritmos, otras formas de ver el mundo. Y nuestra función en ese caso, como mencionaba la compañera Ana, nuestra función en ese caso sería ofrecerles una posibilidad de comprensión que vaya más allá
de lo que ellos conocen, ¿verdad? En este caso, lo social, lo histórico, y que eso obviamente les permita tomar decisiones informadas como sujetos históricos, como ciudadanos y demás cosas. Bueno, no sé si ya me extendí mucho o hice mucho enredo, pero creo que por ahí va. Bien, maestro. Francisca, Quería hacer una adelante. pequeña pregunta. Sí. Sí, adelante. Buenas noches, maestros, compañeros. Quería hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se caracterizan los saberes escolares dentro del aula de clase? Esa es mi pregunta. Profe, no lo escucho. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Bueno, es una pregunta complicada y compleja, ¿verdad? O sea, el saber escolar no es un adjetivo, sino más bien, voy a tal vez contextualizar un poquito de dónde viene este concepto o esta categoría de saber escolar. El saber escolar es una categoría que permite o que se construyó desde la historiografía de la educación o de la historiografía de las disciplinas escolares para diferenciar al momento que se analizaba qué era lo que pasaba en la escuela, ¿verdad? O sea, qué tipo de cosas se enseñaban en la escuela. Entonces, saber escolar es una categoría analítica, o sea, epistemológica, dentro de la historiografía de la educación o de la historiografía de las disciplinas escolares. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a un aula? Bueno, ¿qué es un saber escolar? Un saber escolar podría caracterizarse tal vez porque primero se enseña en la escuela, ¿ok? Está dentro del programa de estudios o dentro del currículo, ¿ok? O sea, es la primera cuestión central. El saber escolar pasa por varias partes. Está en el currículo, digamos, cuando se dice que se tiene que ver la geografía del país y los ríos. Ya ahí estamos hablando de que hay un contenido que se seleccionó y que se dijo previamente, este contenido, este conocimiento es importante. Y esto, por tanto, tiene que verse en el aula. Ya esa es la primera característica, tal vez, que está contenida en el currículo. Otro elemento sería que lo que está en el currículo, yo como profesor, lo tengo que transformar al aula. Es decir, ese conocimiento, ese contenido que está sugerido en el currículo, yo lo transformo a través de las actividades didácticas que propongo. ¿Ok? Esa es la otra característica. El libro de texto nos tiene o contiene un tipo de saber escolar. ¿Dónde más, les pregunto, dónde más sirven los libros de texto si no es solo en la escuela? ¿O es que los libros de texto sirven también para otro lado? El libro de texto escolar, por ejemplo, sirve casi que exclusivamente solo para la escuela. Se inventó para la escuela. Entonces, un saber escolar también está muy delimitado a la interrelación, esa sería la otra característica, a la relación entre el docente, el estudiante, el currículo y la intervención didáctica que se hace. Y el otro elemento, creo yo, que sería del saber escolar es que ese saber escolar se transforma, el estudiante lo transforma bien o mal, no lo sabemos, de por sí todavía ninguna teoría del aprendizaje logra darnos una respuesta concisa de qué pasa con los aprendizajes, pero el conocimiento, el saber escolar permite que el estudiante se expanda, amplíe sus visiones de mundo o pueda tener nuevas herramientas para interpretar ciertos fenómenos, ¿verdad? Tal vez el estudiante tenía una idea vaga, por ejemplo, del concepto de democracia,
¿verdad? Una idea de democracia que había construido a partir de la experiencia, de su experiencia como sujeto, como estudiante, en su familia y demás, en su comunidad, pero cuando va a una clase de ciudadanía, al profundizar el concepto de democracia, bueno, pues hay una modificación de esa noción que él tiene de democracia. ¿Ok? ¿Cómo la va a utilizar? No sabríamos, ¿verdad? O sea, ya imagínense controlar lo que todos los estudiantes aprenden y cómo lo aprenden. Eso es muy difícil, pero por lo menos sí sabemos que esa noción que él tenía de democracia se modificó. Entonces el saber escolar también pasa por ser algo que el estudiante reconstruye y modifica y que lo emplea o lo intenta emplear de alguna otra forma en su vida cotidiana. Entonces yo creo que podríamos decir que serían esas tres características, ¿ok? Ahora, si les interesa conocer un poquito más de este concepto, profundizarlo, hay un texto muy bueno de la profesora María Paula González, argentina, ¿verdad? Que se llama Prácticas Escolares y Enseñanza de la Historia, donde ella trata el tema de los saberes escolares, ¿verdad? Es decir, cómo, por ejemplo, se trata en la escuela argentina la historia reciente de la dictadura, las interpretaciones que tienen los estudiantes de eso, ¿verdad? Bueno, algo que no mencioné, el saber escolar no es igual al saber disciplinar, ¿verdad? Es decir, obviamente, si yo tomo un libro de historia producido, creado o escrito por un historiador, obviamente va a haber muchos elementos distintos de el libro de texto que yo uso en el aula, ¿verdad? Pueden haber muchos elementos diferenciados, desde el lenguaje hasta la profundidad de las temáticas. Entonces, todo saber escolar también es distinto porque su función es otra, ¿ok? No sé si con eso respondo a la pregunta. Muchas gracias, maestro David. Bueno, vamos a dar espacio para una participación más porque ya el tiempo ya va bastante avanzado. Si hay alguien más que desee participar, Tico, veo que tiene ahí la manito levantada, no sé si iba a decir algo o... Ah, ok, Marlene. Entonces con la participación de Marlene cerramos. Adelante, Marlene, la escuchamos. Adelante, Marlene, le escuchamos. Tiene Tiene el cerrado el micrófono micrófono. desactivado. Sí, Ahora sí. sí, buenas noches, profesores. Sí, no me había fijado si tenía apagado el micrófono. Pues sí, un placer conocerle al profesor David González y pues muy interesante toda esta conversación que hemos tenido acerca de lo que es la ciencias sociales y pues quería hacer un comentario acerca de lo que tenía en pantalla, de qué enseñamos en realidad en ciencias sociales. Pues la verdad, en ciencias sociales tenemos que tener o poseer un conocimiento básico. Pues podemos tener conocimientos de la historia, también de lo que se aproximan a las ciencias sociales, como lo es la sociología, la antropología y política, ya que esto a los estudiantes les permite saber sus formas de vida, los hechos que van transcurriendo a lo largo del tiempo. Y bueno, eso es lo que yo pienso que se enseña realmente en ciencias sociales, que les permite a los estudiantes saber cómo va su forma de vida. Y solamente, y muchísimas gracias. Un gusto, un gusto. Sí, claramente, eso que están enseñando es muy importante. Es muy importante porque es decir, parte del saber escolar o del conocimiento escolar es que tiene una función más allá de lo disciplinar. ¿Cuál es esa función más allá de lo disciplinar? De que le permita orientarse en su vida cotidiana. Las ciencias sociales o los estudios sociales, para hablar un poco más concreto de una asignatura escolar, tienen una finalidad más que disciplinar, política. Si vemos el desarrollo, bueno, sería muy interesante que alguno de ustedes pudiera eventualmente en algún momento
hacer una especie de rastreo histórico de la asignatura escolar, ¿verdad?, de ciencias sociales o estudios sociales en Nicaragua, sería muy interesante para ver cuál fue la finalidad, por qué se creó. En el caso de Costa Rica, se crea en la década de los finales de los 50 la asignatura escolar de estudios sociales para quitar o sea, contiene la historia, la geografía y la ciudadanía. Pero ¿cuál es la finalidad? No es una finalidad disciplinar. No es que todo el mundo sea historiador, no es que todo el mundo sea politólogo, sino una finalidad política. ¿Y cuál es esa finalidad política? Formar una ciudadanía consciente y democrática. Entonces, las asignaturas escolares también vienen, vienen precedidas por una intención política de por qué están ahí presentes, ¿verdad? ¿Por qué están ahí? Entonces los estudios sociales, para comentarles el caso de Costa Rica, o en su versión norteamericana, en su versión gringa, ¿verdad? Perdón por la expresión ahí, que se crea en la década de 1912-16 por ahí en Estados Unidos, tiene una finalidad, un objetivo político: formar una ciudadanía democrática, ¿verdad? Entonces, formamos un ciudadano democrático, por tanto necesitamos un grupo de conocimientos disciplinarios que vengan de la historia, de la política, de la economía, y que todos esos conocimientos permitan que esa persona sea un ciudadano que fomente la democracia. Entonces esa parte es muy importante. Eso es otra de las características de las asignaturas y el saber escolar, que tienen una finalidad que intenta ir más allá de lo estrictamente epistemológico de las disciplinas, ¿verdad?, que es orientar al sujeto en su vida. Muy bien, muchas gracias, maestro, por la intervención. Y bueno, muchas gracias también a todos por sus participaciones. Yo creo que vamos cerrando ya porque ya el tiempo ya ha avanzado. Y agradecemos mucho, maestro David González, su espacio que se ha dispuesto para compartir nosotros desde nuestra hermana República de Costa Rica. Estamos unidos precisamente más en este año, el año del bicentenario de Centroamérica, de la independencia de Centroamérica, y pues nosotros nos alegramos mucho de tener este espacio para compartir saberes. En el aula de clase con Andrei, que nosotros cariñosamente y muy respetuosamente le decimos el tico, siempre compartimos ese espíritu centroamericano, más el que de repente anda ahí en Guatemala, después de Costa Rica, tiene ese espíritu centroamericano. Entonces, en realidad, pues esto nos da más brillo centroamericano, el hecho de compartir con usted esta conferencia, y nos hace apropiarnos más de nuestra identidad, de lo que somos: cientistas, profesionales de las ciencias sociales, de los estudios sociales, entregados a la educación, precisamente para eso, para aportar a la formación de ciudadanía con esa conciencia global e intercultural. Entonces, maestro, si tiene algo más que agregar, maestro David. No, muchísimas gracias a todas, a todos, al profesor Adolfo, por la invitación. Para mí ha sido muy enriquecedor compartir con ustedes estas ideas. Ojalá pudieras contar con la presencia también de la profesora Jessica Adolfo para profundizar este tema, que veo que hay interés, el del pensamiento histórico, que es el campo de expertise de ella, ¿verdad? Si alguien está interesado en el modelo de pensamiento histórico, hay un par de artículos de ella que serían muy interesantes. Y de mi parte, pues reitero, muchísimas gracias. Totalmente comparto la idea del profesor Adolfo sobre esta visión espíritu centroamericano, ¿verdad?, que es lo que estamos intentando buscar. Y bueno, espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias.
Perdón, No se oye, maestro. tenía micrófono apagado. Muchas gracias, David. En realidad vamos a seguir dialogando para tener estos encuentros, esta interacción, ya que hemos tenido la oportunidad. Y claro que nos gustaría también contar con Jessica, la doctora Jessica Ramírez Achoy, también es de Costa Rica y ella, ya mencionaba el maestro David, su énfasis en el pensamiento histórico. Entonces más adelante también pues vamos a dialogar para tener esa oportunidad y compartir con la maestra Jessica. Y por cierto, había unos estudiantes también que lo había invitado hoy y están en el curso de sistematización ellos. Lo único que ya se les hizo un poquito tarde y no pudieron ingresar. Pero bueno, muchas gracias, maestro David, nuevamente. Muchas gracias, muchachos, a todos y a todas. Ahora sí, ya pueden ir por su gallo pinto, por su queso, su café y a ver el partido de béisbol Matagalpa, ya que eliminaron al Boer, pues. Muchas gracias y mucho gusto. Buenas noches. Ayer ganó Costa Rica. Buenas noches. Costa Rica. Es que le va al fútbol. Los chicos así somos, pero ahorita estamos mal. Ok, perfecto. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta luego, Adolfo. Entonces, buenas noches a todos. Chao. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches.